Señor, no es fácil. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestra vida, Señor, como seres humanos, como hombres, fallamos, nos equivocamos, pero llegamos a ti, Señor, confiados en que tú, Señor, en tu infinito amor, vas a hacer algo, Señor, en esta situación. Desconozco, Señor, la situación de cada hogar. Tú la conoces, sabes qué necesitan, Señor, qué necesitamos. Y pedimos, Señor, aún para nuestra congregación, que para salir de deudas. Algo que nosotros teníamos respecto al dinero. ¿Qué decíamos respecto al dinero y respecto a lo que el Señor ha puesto bajo?
capacitó para que él pudiera desarrollar esa habilidad. Imagínese usted acordarse del nombre de todos los animales después de que se los colocó, que se le olvidó, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? No había dónde escribir, no había quien le recordara, pero Dios le había dado la capacidad. Entonces, Dios es hermoso de saber de que Él va a hacer algo. Cuando dice que usted cree en milagros es porque a veces nosotros dudamos de algo que el Señor puede hacer, si el Señor ya lo ha hecho muchas veces. Yo tengo que estar convencido que el Señor existe, que es real, que Él puede tomar lo que, digamos, para nosotros es imposible y hacerlo posible. En Deuteronomio 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer con esas deudas es entregárselas al Señor. No podemos decirle a nuestros acreedores que mi Dios se lo pague, porque ellos no van a esperar recibir esa respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es pedir al Señor que nos ayude a ver cómo es que vamos a salir de esa situación, ¿sí? Y dice en ese versículo 32: no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y decíamos, por ejemplo, que una de las maneras era conseguir el consejo. Cuando hablamos de salir de deudas, ¿cómo lo haría usted? ¿O cómo lo podemos estar haciendo? Hermano Alberto, ¿qué nos puede usted decir en su transcurso de su vida? ¿Cómo puede uno salir de una deuda? O sea, podemos decir que haya un verdadero compromiso. Entonces, es querer hacerlo. ¿Eso ocurre en nosotros? Cuando a veces uno está lleno, uno por más intención que uno dice, mire, y uno de pronto podría ver cuadros muy, muy complejos, ¿no? No tengo el empleo, estoy enfermo, nadie me ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para salir de esta situación? Deme la fórmula. Si usted me da la fórmula, yo la aplico. Y cuando vamos a la palabra, entonces tenemos que empezar a mirar, cambiar principios y valores. Nos van a llevar a posicionarnos en el proceso de alcanzar la sanidad económica y familiar. Hay que cambiar de adentro hacia afuera, cambiar principios y valores. ¿Qué significa eso? Cuando dice que yo me comprometo a pagar es, deme el agua hasta donde me dé, voy a pagar. Ese es un primer paso. De pronto usted dice, mire, son una cantidad de plata, pero usted ya empezó con el primero, que era comprometerse, ¿sí? Uno se puede preguntar, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta situación? No sé si usted se ha sentado y lo ha evaluado, ha mirado. ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Me equivoqué? ¿Nadie me ayuda? ¿Todos esperan que yo dé? ¿Qué hago para salir de esa situación? Aún si yo no tuviera los secretos para poder decir, mire, esta es la forma como usted sale, de nada sirve si usted no va a cambiar su comportamiento. Ya salió de una y no terminó cuando ya se está metiendo en otra. Y eso es cambiar, ¿cierto? De adentro hacia afuera. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema que nos va a tocar mucho, es un principio que quiero tocar hoy, y nos habla de eso de que cuando uno se compromete a pagar, es esta palabra, integridad. Integridad. ¿Qué significa integridad? Cuando una persona íntegra es una persona que se puede confiar en ella, ¿cierto? Y es algo que pues nosotros a veces nos falta. Usted lo puede decir, yo no le puedo juzgar, pero usted sí sabe que muchas veces nosotros hemos dicho cosas que no son ciertas y no hemos sido íntegros. Cuando usted debe, como dice la palabra que usted es esclavo de su deudor. O sea, usted no está tranquilo, usted sabe que esa persona, usted le debe y usted tiene que pagar.
de pronto a veces no le saluda, de pronto hay circunstancias, pero eso es lo que nosotros hacemos, es lo que tenemos. ¿Y qué dice la palabra del Señor respecto a la integridad? Dice de la siguiente manera, en Salmo capítulo 84, en el versículo número 11, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que ¿qué? Andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué nos dice ese versículo respecto a la integridad? ¿Qué hace Dios? Dice que Él es ¿qué? Sol y escudo. ¿Sí? Y que dice además en el versículo que no va a quitar el bien. Es decir, que no lo va a dejar solo. Pero usted y yo tenemos que hacer algo, ser íntegros. Y eso va más allá de solamente decirlo, eso se ve. Y cuando uno es deudor, pues créame que uno pasa a veces colores. Cuando uno dice mentiras para encubrir una deuda, cuando uno no cumple con lo que promete. Si nosotros como creyentes, ¿cómo debe ser nuestro testimonio? ¿A quién estamos dejando nosotros mal? Cuando usted y yo incumplimos, cuando hablamos mal, cuando no pagamos. ¿A quién estamos dejando nosotros mal? Directamente a Dios. Entonces, integridad, ¿qué podría ser? Es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. ¿Cómo ve usted esa definición de integridad, hermano? Amén. Entonces, dice que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando, digamos, somos deudores y no podemos pagar? Nos ocultamos, no queremos ni siquiera tocar el tema, evadimos nuestra responsabilidad. ¿Por qué tocamos esto? Si estamos diciendo que el Señor está con nosotros y que Él es sol y escudo, ¿sí? Dice, gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué demanda Él de nosotros? Aparte de la obediencia, que nosotros seamos correctos, que digamos las cosas. Imagínense si yo le doy a la hermana, le digo, ¿sabe qué, hermanita? Mire, yo hoy no le puedo pagar, pero de aquí a un mes yo me comprometo con usted en que le voy a dar la mitad. Entonces usted me va a decir, hermano, ese no era el compromiso, pero ya que usted me pone la cara, voy a aceptar su palabra. Y en un mes hablamos. En un mes le digo, ¿sabe qué? Espéreme otro mes. Entonces ya la hermanita me va a decir, ¿sabe qué? Usted es un mentiroso. ¿Por qué usted se comprometió conmigo y no me cumple? Yo ya contaba con ese dinero. Dios no va a bendecirnos cuando yo no soy íntegro, cuando no cumplo. Hacer lo que se tiene que hacer. Si usted se comprometió, pague. Cuando se tiene que hacer, ¿cuándo se tiene que hacer? Cuando usted se compromete. ¿Cómo se tiene que hacer? Sin importar las consecuencias. ¿Qué es más fácil para nosotros muchas veces? Y a veces, dentro de la manera como nosotros obramos, a veces hay mucha trampa, ¿no? Y esas son situaciones que nos deben entristecer, porque ese no es el comportamiento de un hijo de Dios. Y la palabra, pues no queda bien, ¿cierto? Dice que Jesús es la verdad y Jesús vive en nosotros. Entonces yo no puedo actuar de esa manera. ¿Qué consecuencia? Insúltenme, díganme lo que me tengan que decir, pero el agua donde me tenga que dar, puse la cara. Y ahí la persona me vio. Esa persona es de fiar. A esa persona le presto. Esa persona vive lo que predica, enseña con su testimonio. Entonces, cuando uno ve esto de la palabra y ve lo que el Señor me dice, y yo me aferro a ella y me dice que no quitará el bien de los que andan en integridad, digo, no es posible que si yo tengo una verdad ahí no la esté aplicando. Y entonces, para salir de deuda, aparte de comprometerme y quererla pagar, usted me va a decir, bueno, hermano, deme la fórmula. Dice, no permita más deudas, incluyendo los préstamos bancarios y personales. Corte con las tarjetas de crédito, si no puede cancelar lo que debe cada mes. Corte. O sea, una manera del control. Recuerda que lo vimos hace 8 días, de ese control. No es fácil controlarnos, ¿cierto? ¿Por qué?
porque es que es tan bueno gastar. A uno le meten como por los ojos, ¿cierto? La situación es su necesidad, es lo que usted necesita en este momento. Vámonos de viaje. En Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Qué es lo que decía allí Salomón? Sabiduría. Debemos tener sabiduría, ¿sí? Para no meternos en deudas. Debemos de tener sabiduría para saber decir no, para tener control. Debemos tener sabiduría para decir que si usted quiere salir de deuda y usted ya tomó la decisión, entonces, ¿será que hay algo que hacer? ¿Ha escuchado usted de la matemática? La matemática es una ciencia exacta. 2 por 2 no son 5 ni 6, son 4, ¿sí? Y a veces cuando uno mira esas situaciones y uno dice: ¿y esto cómo me va a ayudar ahora después de que estoy metido en semejante problema? Pues matemáticamente hablando hay formas de poder salir, y es lo más maravilloso de saber que el Señor no nos permite, como se dice, sufrir más allá de lo que nosotros podamos resistir o tentarnos, pero a veces en los problemas a nosotros ya se nos salen de control. Y en Proverbios 16:9, quiero que vaya por favor un momento, Proverbios 16:9. Dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos. ¿Cómo hacemos nosotros para aplicar eso? Dice: ¿usted quiere salir de deudas? Desarrolle un presupuesto realista y equilibrado que permita que cada acreedor reciba la mayor cantidad posible mensualmente. Entonces, usted quiere salir de deuda, ¿cierto? Y usted quiere aplicar esos principios bíblicos, entonces empiece por un presupuesto. Se lo digo honestamente, yo no lo he hecho, a veces no lo creo que sea la manera, pero después de que uno empieza a mirar todo lo que aquí está y empieza a uno a ver el resultado, se va a dar uno cuenta que si usted es organizado en sus gastos, algo tendrá que pasar, porque posiblemente el dinero suyo se le está yendo por algún lado que usted no se está dando cuenta. Está gastando mucho en celular, está gastando mucho en ir a cine, está gastando mucho en entretenimiento, en cosas que usted realmente no necesita. Pero cuando usted es organizado y tiene un presupuesto, dice, en ese presupuesto dice: el corazón del hombre piensa su camino. Nosotros nos metemos, nosotros andamos, nosotros hacemos, trabajamos, pero dice: Jehová endereza. O sea, puede ser que usted esté equivocado, puede ser que usted no esté haciendo las cosas bien. Y en el presupuesto, ¿cómo hace usted un presupuesto? Aquí tenemos a nuestro tesorero y él nos puede ayudar también. Pero aquí en el libro que consultábamos nos hablaban, hay formatos, y si usted quiere me dice: mire, ¿sabe qué? Voy a hacer el ejercicio y vamos a ver si funciona. Si no funciona, aquí levanto la mano y lo dejo quedar bien mal. Y si funciona, pues listo, testificamos, gloria a Dios porque me funcionó. ¿Cómo se hace un presupuesto? Entradas y salidas, y usted mira qué es lo que está recibiendo, y usted mira qué es lo que está gastando, y usted mira los gastos que usted regularmente tiene. ¿Qué gastos tenemos nosotros en un hogar? Dígame, ¿qué gastos no tenemos? Tenemos todos los gastos, pero regularmente los que son fijos: unos servicios públicos, un arriendo, una educación, ¿sí? ¿Qué más tenemos nosotros? A veces los mismos servicios de salud, que son la comida, ¿cierto? El entretenimiento. Hay muchos gastos que uno tiene ahí. Cuando usted se siente y empieza a escribir, ¿sí? Y el ejemplo que él da allí lo da para diferentes personas de diferentes países, dice: coloque un porcentaje, y entonces ahí usted está colocando el gasto de cada uno, ¿sí? Y ahí al final usted suma, y luego al final coloca DD, dinero disponible. Entonces le sale en positivo o le sale en negativo, y uno dice: no, yo creo que desde ya entrada está en negativo, ni siquiera hago la cuenta, ya sé que eso va a ser así. Entonces ya está cambiando usted de adentro hacia afuera, ¿no? Está usted ya pesimista de decir: mire, yo ni siquiera quiero hacer cuentas porque ya sé que voy mal y así me quiero quedar. No, no es la posición. Dios quiere bendecirle, Dios quiere sacarlo de esa situación, pero usted tiene que empezar por cambiar, ¿sí? Ahora, en esa situación que usted evalúa, ¿de qué me va a servir? Y es uno crítico en esa situación. ¿A mí de qué me sirve saber lo que debo? Eso no me va a dar tranquilidad, antes me va a alterar más.
porque sé que debo mucho dinero. Entonces ahí dice, por ejemplo, coja el listado de sus acreedores, coloque los nombres, coloque cuánto debe. Si es a un banco, si es una tarjeta de crédito, la tasa de interés que está pagando. Si es su papá, su mamá, coloque el nombre, coloque cuánto debe. Comprométase a mirar cómo va a pagar. Cuando usted mira todo eso, entonces al final usted va a empezar a evaluar, ¿sí? Y a mirar que su dinero ya era una realidad, no le está alcanzando. Pero es que ese no era lo que usted quería mirar. Aquí estamos organizándonos. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto realista y equilibrado, ¿sí? ¿Qué haría usted con eso? Pues usted de aquí en adelante, como va a cambiar sus hábitos, recuerda que decíamos que vamos a cambiar, entonces usted va a decir, si yo me gasté en la empanadita aquella que me gustó, ahí la apunté. Si yo me gasté en algo más adicional, ahí lo apunté. Y al final yo me doy cuenta en dónde el dinero se está yendo. Cuando dice que si usted se compromete a pagarle a sus creadores la mayor cantidad posible mensual, está diciendo que, ¿qué pasa con una deuda que usted tiene ahí y usted empieza a abonarle? Pues regularmente lo que se espera es que se reduzca hasta que desaparezca. Es eso lo que va a pasar. Pero si usted no va a empezar a pagar, en lugar de desaparecer, se va a incrementar. Y es algo que usted y yo sabemos. Entonces, primero hay que cambiar nuestra manera de pensar, o sea, forma interior. Establecer un plan para manejar el poco o mucho dinero que uno tiene, ¿sí? El saber cuánto entra y cómo sale le permitirá descubrir áreas en las que puede disminuir gastos y comenzar a ahorrar. Y por otro lado le permitirá saber en cuánto deberá incrementar sus ingresos. ¿Qué creen ustedes que hace Dios cuando permite que usted y yo pasemos por estas dificultades? Dice que nada se mueve sin su voluntad. Cuando usted y yo enfrentamos situaciones económicas de crisis o de dificultades, ¿qué creen que pasa? Nuestra relación con Dios ¿se fortalece más? ¿Se disminuye? ¿Nos volvemos más incrédulos? ¿O nos volvemos incrédulos? ¿Qué pasa en nuestra vida? Cuando Dios permite esto en nosotros, Él espera que nosotros reaccionemos de una manera como, recuerden que Dios es nuestro Padre Celestial, y como nuestro papá, Él que nos da lo que nosotros necesitamos. Eso hace un papá. Ahora ya, cargarle el guante a él y decirle, mire, me metí en una cantidad de deudas y ahora la responsabilidad es tuya para pagar, pues no es nada responsable. Pero lo que podemos decirle es, bueno, Señor, ya estoy en esta situación, ¿cómo hago para salir? Estoy dispuesto, dime qué debo hacer, qué quieres que haga. Entonces, aparte de establecer el plan, ¿sí? Y de cambiar interiormente nuestra manera de pensar del hacer en lugar del ser, establecer un sistema de control. Si no tiene un sistema de control, especialmente para los gastos que hacen dinero en efectivo, su plan presupuestario no valdrá de nada, porque no podrá tapar los agujeros por donde se le escurre el dinero, ¿sí? Un sistema de control. ¿Usted sabe lo que se llama rendición de cuentas? ¿Sabe qué es eso? En el gobierno hay un área donde las personas tienen que ir allí, ¿sí? Y los ministros y aún el presidente llaman a sus ministros, vengan para acá, señor ministro de trabajo, cada uno, muéstrame qué es lo que está haciendo, cómo se están invirtiendo. Cuando uno rinde cuentas, pues uno dice, mire, entró tanto, salió tanto, es esto lo que tenemos. ¿Cómo queda uno cuando uno hace una mala inversión o uno no gasta en lo que tenía? Yo pensé que tú habías pagado el recibo. No, ¿tú no lo pagaste? Ya no lo cortaron. Eso es una rendición de cuentas. Entonces, establecer un sistema de control, ¿sí? Incrementar entradas o disminuir gastos. Esa es otra manera. Incrementar entradas o disminuir gastos. Y aquí nos habla, dice, sea creativo. No envíe a su esposa a trabajar, especialmente si tiene niños pequeños en la casa. Y pues para acá uno dirá, uy, pero es que eso no es muy complicado, tenemos mucho gasto. O en otros casos dirá, no, sencillamente mi esposa en casa puede hacer muchas cosas. Recuerda el ser creativo a qué nos puede llamar. ¿Y qué es lo que más se vende? Lo decíamos hace 8 días, empanadas. Y usted ve uno que en eso uno se ríe, pero pues ¿qué tal usted vendiendo empanadas? No, yo no hago eso. Yo no hago eso, ni lo voy a hacer, ni siquiera piense que me voy a poner ahí con el canastico, para nada. Me quedo con mis deudas, pero yo no hago nada de eso. Pero las señoras sí las hacen.
y muy ricas. A veces yo pensaba y recordaba a una persona que hace mucho tiempo asistió a esta iglesia. Él era el papá de una familia numerosa y el señor vendía gelatinas de pata. Gelatinas. Todavía me lo encuentro. ¿Saben dónde estaba él? Vendiendo gelatinas en un semáforo, ahí con su bolsita. Muchos años haciendo eso. Y uno dice, ¿y usted cómo va a vivir? Una gelatina vale 500, 1000 pesos. Y el señor ahí vendiendo. Ya tiene años aguantando el sol, el frío, la dificultad, y ahí vendiendo. Entonces, ¿será que nosotros somos creativos? El Señor nos ha dado a nosotros esa habilidad. A veces por pena o por orgullo no hacemos las cosas. Cada uno tenemos talentos, dones, damas laboriosas, hijos que son muy inteligentes, y entre todos podemos salir, ¿cierto? ¿Qué nos dice Salmos 37, 21? Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, si usted recibe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empiece a pagar, hermano. Empiece a cancelar. No piense que es demasiado. Piense que si usted paga, va a empezar a salir de esa situación. Y ahí tiene que existir un cambio en nosotros de mentalidad. Si usted tiene control, tiene autodisciplina, le pide sabiduría al Señor, por más de que usted se muera de las ganas de querer y comprar eso que usted no necesita, pida ayuda para que no vuelva a invertir el dinero en donde no debe estar, ¿sí? Entonces, el impío toma prestado y no paga. Eso no debemos hacer nosotros, ¿sí? Porque es una falta de testimonio cuando nosotros quedamos mal. Y pedir prestado no es pecado. Recuerda que lo leíamos hace 8 días. Pero si yo me meto en algo, tengo que saber cómo es que voy a pagar, cómo voy a salir. Y esas son situaciones que pues usted y yo debemos saber, conocer. Entonces, empiece a pagar sus deudas. Una de las cosas que recomienda, y como hablábamos del hecho de la matemática, si usted tiene varias deudas, recuerda que decíamos que hacíamos un cuadrito con nuestros acreedores y los valores y todas estas cosas. ¿Qué podríamos nosotros hacer? Yo me gano un salario promedio y tengo unos gastos y ya tengo dineros comprometidos. No puedo meterme en más deudas porque ya no tengo cómo más hacer. Pero sí sé que tengo que pagar. Sé que yo estoy comprometido y desde ya tomé la decisión que quiero salir de esta situación. No quiero seguir en él. Entonces, para poderlo hacer, una recomendación que hace es que usted puede empezar a pagar los saldos de las deudas que son más pequeñas, ¿sí? Entonces, todas sus deudas no son iguales. Puede ser que sea una la más costosa, pero hay pequeñas deudas ahí acumulándose unas con otras. ¿Qué va a ocurrir en su vida cuando usted empiece y pague esa deuda ya en su cuadrito y usted con gran felicidad llega y tacha, pago, borrado? ¿Qué le va a ocurrir a usted? Piense por un momento, ¿qué le cree que le puede ocurrir? ¿Descansa? ¿Tiene una motivación? ¿Se dio cuenta que se pudo hacer? El dinero a veces sale de algún lado, uno no se da cuenta, pero cuando hablamos de que si usted le cree que Dios hace milagros, Dios prospera la economía de nuestros hogares cuando yo soy íntegro, cuando yo le doy la ofrenda, le doy mi diezmo, cuando yo le creo que Él puede prosperar mi trabajo. Señor, envíame trabajo. Señor, necesito pagar. Padre, necesito. Y esta semana, y se lo digo personalmente, ya el Señor toca también mi vida. Tengo un tratamiento en mi boca y es un dinero que no tengo. Y entonces el Señor me decía, bueno, usted está enseñando allá, ¿ahora qué va a hacer? ¿Se va a endeudar? Y entonces yo digo, Señor, no, pues tú eres el que nos provee, Padre, pero ayúdame para ver cómo hago para pagar eso que para mí es una necesidad, pero que, Señor, tú provees. Entonces hay que creer que Dios puede hacerlo. Entonces cuando yo voy a cancelar esa deuda pequeña, voy a empezar a sacar. Y puede ser que la deuda otra muy grande no la termine de pagar todavía, pero el hecho de tener la cara y ponerle la cara a las personas, puede ser que yo estoy tan mal en mi presentación que ya no me creen, y ahí es donde el Señor también debe actuar, porque realmente ya lo he hecho quedar muy mal. Son situaciones que pues en algún momento yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Si el Señor vive en mí, tiene que haber un cambio en mi interior,
Proverbios 3, 27 y 28. ¿Qué dice? Proverbios 3. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu hermana, a tu hermano, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Entonces, ¿qué es lo que él dice ahí? A veces nosotros vemos que la situación está peluda, dura, difícil, casi imposible, pero a veces nosotros no obramos, ¿no? Usted daría a alguien, o ayudaría a alguien diciendo: mire, tome, esto es para usted, el Señor me movió, esto es para usted, tome. ¿Usted ha recibido alguna vez una ofrenda? ¿Ha recibido algo que el Señor le ha enviado? Y usted dice: uy, Señor, y vengo ya que veo aquí a mi mamá, le doy gracias a Dios por ella, porque, y se los cuento porque yo tengo que hablar es de mí, no tengo que hablar de ustedes, porque es lo que ha pasado en mi vida. Pero hace muchos años, cuando yo asistía de niño en esta congregación, mi papá murió de 39 años. 39 años, muy joven, tenía yo 17 años. Y cuando ocurrió ese hecho, ese evento, pues nosotros teníamos nuestra casa, 3 hijos, mi mamá, tenemos un negocio que poco a poco se fue decayendo hasta que desapareció. Pero la iglesia en su momento, del cuerpo directivo, fue y nos ayudó y nos dijo: mire, esta ofrenda es para ustedes. Y cuando eso pasó, nosotros lo recibimos y damos gracias a Dios, porque fueron sensibles a nuestra necesidad, como muchos otros. Pero uno tiene que esperar que esas situaciones lleguen. Por eso dice ahí en el proverbio, ¿sí? No te niegues a hacer bien a quien es debido. Cuando yo pago mis deudas, cuando yo cumplo a las personas, es como si yo mismo estuviera en esos zapatos. Si a mí me debieran, y se los digo, hay personas que a mí me deben y no me han pagado, y yo necesito pagar, necesito para mis dientes. Y ahí están las personas que no me quieren pagar, mucho tiempo. Pero ¿qué hago yo? Clamar arriba, decirle: Señor, inquiétalos, provéeles para que ellos quieran venir y me paguen. Y yo también debo a otras personas. Entonces esto es una cadena. Entonces cuando uno ve esa situación y ve que realmente el Señor mora en nosotros y Él hace lo que uno hace lo que tiene que hacer, pues el Señor va a bendecir, hermanos. Tenga la plena seguridad. Si usted hace un presupuesto, tiene un plan, lo hace por escrito y usted empieza a tener el seguimiento, no solo es necesario que usted lo haga, sino que usted lo cumpla. Entonces el hecho mismo es, nosotros nos hemos engañado muchas veces porque hacemos trampa y en el sentido que usted y yo sabemos que lo hacemos. Sé que no me debo gastar ese dinero y me lo gasté. Sé que debí pagar y no pagué. Sé que debí ir a trabajar y me quedé descansando. Entonces, cuando esas cosas pasan, hermano, en esa situación no vamos a salir. Establezca un plan de pago. Un plan es importantísimo para demostrarle a nuestros acreedores que somos gente seria, responsable y que sabemos a dónde vamos. Entonces cuando yo le debo, yo pongo al cara: mire, ¿sabe qué? Hagamos un trato. Yo ahorita no tengo cómo pagar, pero si usted me espera este tiempo, mire, en este negocio yo le puedo dar 200. ¿Me recibe 200,000 pesos? Venga, listo. ¿Y cuándo más? No, y después 100 y después 300, listo, hasta que le termine de pagar. Hagámoslo así, hagámoslo. Yo necesito la plata. Pero entonces es eso, ¿sí? Comprometerse a cumplirlo y nunca más pedir prestado. Esto requiere un fuerte compromiso por parte de uno mismo y de cada miembro de la familia. Puede que no tenga mucho, pero por lo menos podrá dormir tranquilo cada noche por el resto de su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? Comprometerse a cumplirlo y nunca más pedir prestado. Uy, hermano, no me pida imposibles. Lo imposible lo hace Dios. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Usted me da mucha pena con usted. Está muy bonita su charla, bonitos los versículos, pero yo no puedo hacer eso. Y si nosotros miramos, hablando de esa integridad y de lo que nosotros como creyentes debemos hacer, es muy bonito hablar, pero la forma en que nosotros debemos orar es con los hechos. Las personas nos ven y saben quiénes somos. Las personas que conviven con nosotros saben qué hacemos, saben cómo pasamos las dificultades para poder cumplir.
¿Qué me dice la palabra? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cómo nos queda a nosotros el ojo, hermanos? Cuando dice, comprométase a no pedir más prestado, cumpla con lo que usted se comprometió. De más estima es el buen nombre. Ese es Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y yo miraba el hecho de decir eso, es qué bueno es uno poder realmente tener honor en su palabra. En muchos lugares del mundo, cuando yo comprometo mi palabra, y estoy hablando de naciones tal vez orientales, por allá en Japón, donde es algo de honor, que yo digo sí, y lo leíamos hace 8 días, ¿no? En Eclesiastés, que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿sí? Entonces, cuando yo doy mi palabra, sé que tiene un peso grande, porque estoy empeñando, ¿sí? mi palabra. Entonces, y la buena fama que la plata y el oro. Y hablando de eso, pues tomamos el trabajo de hacer cada uno, o sea, un presupuesto allí y de traer las hojitas. Y como último ejemplo, nos hablaba